Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué rico volver a tener este espacio con ustedes, espacio de familia, de crecer como familia, de crecer en la palabra del Señor. Y sé que esta noche va a ser un bonito tiempo. Yo sé que Dios nos va a enseñar mucho de su palabra para entenderlo y comprenderlo a Él y también entender estos tiempos que estamos viviendo. Qué rico volvernos a encontrar aquí con mi esposita y poderles llevar a sus casas la palabra del Señor. Muy buenas noches para todos ustedes. Que Dios los bendiga y preparen su corazón para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. ¿Qué tal si oramos para comenzar? Señor, en esta noche queremos darte muchas gracias, Padre. Gracias por lo que tú vas a regalarnos en esta noche, Señor. Gracias por esa palabra que tú traes para vivificar nuestro espíritu, Señor amado. Gracias, Señor, por cada una de las familias que nos están viendo en esta noche, Señor. Y gracias por la visitación tuya a cada hogar en esta noche, Señor. Padre, hoy nos unimos junto con mi esposo, Señor, a bendecir, Señor, a cada familia como tú lo has establecido, Señor, en esta noche. Hoy, Señor, juntos queremos, Señor, ser un canal de bendición para todos los hogares que nos están escuchando, Señor. Gracias, Señor, por ese toque especial que tú vas a hacer en esta noche. Yo declaro, Señor, que cielos abiertos, Señor, en esta noche, sobre cada familia será derramada, Señor, una unción fresca y poderosa, Señor. Gracias, Señor, porque esta noche, este tiempo, estará dirigido por ti, amado Dios. Y te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias. No queda recordarles que por favor cuando termine este tiempo se puedan suscribir al canal para que cuando estemos transmitiendo una nueva enseñanza, una nueva palabra, cualquier actividad de nuestra iglesia, del ministerio Creyendo en la Familia, el cual mi esposa y yo acompañamos desde hace ya un tiempo, puedan recibir esas notificaciones a tiempo. Terminamos y se suscriben ahí en el canal. Estoy fascinado con la palabra de esta noche. La hemos titulado No pienses, obedece. No pienses, obedece. Y queremos hacerlo a la luz de uno de los mayores personajes bíblicos, que nos deja su vida, lo que vivió con el Señor, lo que vivió en su tiempo, él y su familia, nos deja unas grandes enseñanzas de qué hacer y qué no hacer. Le aseguro que esta noche va a quedar claro qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo va a quedar claro quién es el Señor, quién es Dios, quién es esa persona que nos creó y quién es esa persona que sigue amándonos. Y todo esto es amor del Señor. Todo esto es amor del Señor para nosotros. Quiero que me acompañen. Por favor, alisten sus Biblias porque vamos a ver mucha Biblia. Queremos ilustrar todo esto a través de la palabra del Señor. Por favor, busquen Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10. Y les voy a contextualizar un poquito lo que estaba pasando antes del capítulo 10. Igual los quiero desafiar a que, como tenemos tiempito de buscar en la palabra, entonces los quiero desafiar a que todos estos días estén meditando en Primera de Samuel. Vamos a mirar a partes de la vida de Saúl, de los comienzos de Saúl y de la relación que Dios tuvo con Saúl, y de ahí vamos a aprender muchísimo. Antes del capítulo 10, ¿qué venía pasando? Todos los pueblos de ese tiempo, a excepción de Israel, cada uno de ellos tenía su rey, ese rey humano, ese rey que con su fuerza física, con su inteligencia humana, lograba desarrollar estrategias y de cierta manera guardaba los pueblos. Pero Israel no tenía ese rey hombre, no tenía ese rey humano, sino que tenía un gran privilegio
y era que el rey, quien los direccionaba, quien los guiaba, quien los fortalecía, quien los defendía, quien les proveía, era el mismo Dios. Era el mismo Dios quien lo hacía. Pero resulta que al pueblo no le gustó. Al pueblo no le gustó y comenzó a ver cómo funcionaban los diferentes pueblos y con sus reyes, y se les dio por pedir un rey físico. Eso dolió tremendamente el corazón de Dios y a través de Samuel Dios les mandó a decir qué significaba pedir un rey, y eso lo van a ver ustedes antes del capítulo 10, por eso los animo a que los vean. Por cuestión de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a tocar unos apartes. Y el pueblo seguía insistiendo en que quería un rey. Samuel les explicó qué iba a pasar, pero ellos siguieron insistiendo y definitivamente pidieron un rey, y Dios, con el dolor en su corazón, se los concedió. Aquí es donde el profeta Samuel, que era el profeta de ese tiempo, comienza a buscar ese rey, y Dios le dice quién iba a ser ese rey. A ese rey le daban unas instrucciones precisas, y ese rey se suponía que debería estar conectado con Dios para poder direccionar el pueblo. Fue escogido Saúl, y bueno, y ya vamos a ver qué ocurrió con Saúl. Miremos Primera de Samuel 10, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. La mayoría de los apartes lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Por qué? Porque este video lo van a ver muchas personas nuevas, y es una de las versiones que explica en un lenguaje más común, más claro, todo lo que se estaba dando. Entonces es solamente por eso. Primera de Samuel 10 dice lo siguiente: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ya comenzó Samuel a decirle qué iba a pasar. Si yo fuese Saúl, ya estaría sorprendido en ese momento, porque me están hablando de lo que va a pasar, no de lo que ha pasado, sino de lo que va a pasar. Y definitivamente quien solamente conoce qué es lo que va a pasar es Dios, y a través del profeta, pues entonces yo de Saúl ya estaría erizado, y estaría bastante conmovido y sacudido al ver que me están diciendo qué va a pasar. Y lo más sorprendente es que, como lo vamos a ver, Samuel le toca un tema de actualidad. Resulta que al papá de Saúl se le habían perdido unas asnas, unas burras, y él salió con otra persona a buscarlas, y ahí es donde se encuentra con Samuel, y eso es lo que le está diciendo. Mira lo que le está diciendo: cerca de la tumba de Raquel verás a 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa, el padre de Saúl, ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Eso se lo está diciendo Samuel. Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes, y el otro un odre de vino. Después de saludarte, te entregarán 2 panes, acéptalos. Impresionante lo que le está diciendo Samuel. Vamos en el 5. Estamos en Primera de Samuel 10:5. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, o sea, sobre Saúl, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Recordemos que apenas Saúl estaba iniciando, no conocía nada de esto, y Dios ya comenzó a prepararlo y a transformarlo para la misión.
Dios nunca nos va a enviar solos. Ujú. Dios nunca me va a llevar a algo que yo deba de hacer sin Él primero empoderarme Ujú. y darme todos los recursos que se necesitan para hacerlo. Dice, cuando se cumplan estas cosas y estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Mira lo que dice el 8. Baja luego a Gilgal antes que yo. Ojo con esto, porque aquí ya el profeta le comienza a decir de parte de Dios qué es lo que Saúl debe de hacer. Recordemos que Saúl fue escogido para dirigir el pueblo de Dios. Es un pueblo que a él no le había costado, es un pueblo que Dios había pagado un alto precio porque fuera el pueblo de él, y se supone que al ser el rey pues tendría que estar muy atento a lo que Dios le dijera a través del profeta Samuel. Aquí ya comienza Dios a darle unas instrucciones. Aquí es donde Dios comienza a decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que debe de hacer. Como rey. Como rey. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue, mira lo que le está diciendo, o sea, cuando llegue Samuel, te diré lo que tienes que hacer, pero tú debes esperarme 7 días. ¿Qué iban a hacer? Iban a ofrecer holocaustos, sacrificios de comunión. Tenía que esperar que Samuel llegara, porque Samuel era el profeta que lo hacía. Y apenas llegue, te diré lo que debes de hacer. Tú debes esperarme 7 días. Esperar los 7 días para hacer los holocaustos, los sacrificios. Y allí Saúl iba a recibir direccionamiento de lo que tenía que hacer. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Pero vamos a ver qué pasó 7 días después. Eso fue lo último que le dijo. Y vamos a mirar qué fue lo que pasó 7 días después. Vayámonos, estamos en el capítulo 10, vayámonos al 13, vayámonos al capítulo 13, que ahí es donde vamos a mirar qué fue lo que pasó. Pasaron los 7 días y el 7º día estaba pasando algo en particular. Mira lo que estaba pasando. Capítulo 7, del versículo 1 en adelante. Dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años, duró el reinado. O sea, ese es Samuel 13. Ese es Primera de Samuel 13, Primera de Samuel 13, versículo 1. Dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. El resto del ejército, Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos de lo que estamos haciendo. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que todos los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Vamos en el 5. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Los filisteos avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. El ejército de Israel se veía amenazado por este gran pueblo filisteo. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Comenzó todo el mundo a esconderse con ese gran enemigo. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Esto era lo que estaba pasando. 7 días después de lo que Samuel le dijo a Saúl. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo.
Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba, Samuel no llegaba. Como los soldados comenzaban a desvanecerse, mire lo que pasa aquí con Saúl. Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. ¿Quién lo tenía que ofrecer? ¿Quién lo iba a ofrecer? Samuel. Y se lo dijo. 7 días. Se lo dijo: espérame 7 días, vamos a ofrecer, espera que yo llegue. 7 días esperó, pero no esperó que Samuel llegara. Una obediencia parcial, ¿cierto? No una obediencia total, sino una obediencia parcial. Y mire lo que hizo él. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó. ¿Qué has hecho?, le dice Samuel. Y Saúl le respondió. Mira, aquí ya comienza la excusa de él, ¿cierto? Pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé. Mira lo que dice Saúl. Pensé. Y ahorita vamos a volver ahí. Pensé. Los filisteos ya están por atacarme en Gilgal. Esto fue lo que él pensó. Los filisteos ya están por atacarme, y era cierto. Y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Mire lo que le dice Samuel en el 13. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo. Pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Volvamos a esa partecita donde Samuel comienza a excusarse. Es que Saúl comenzaba a excusarse. Es que no llegabas en el plazo indicado y las situaciones estaban complicadas, estaban difíciles. Sí. Saúl estaba rodeado de situaciones muy complejas y un acto amenazante de muerte increíble venía sobre él, y la derrota para su pueblo, la derrota para todo su ejército. Al parecer, Saúl tenía toda la justificación, como de pronto muchas veces nosotros justificamos una cantidad de cosas, pero aquí tuvo una obediencia parcial. Y una obediencia parcial es total desobediencia delante de Dios. Una obediencia parcial, 99% de la obediencia es desobediencia delante de Dios. ¿Qué hizo Saúl? Yo creería que hizo el 99.9 de lo que le recomendaron. Solamente un detallito: esperar que llegara Samuel. Esperó los 7 días, ¿cierto? Hizo el holocausto, hizo los sacrificios, él mismo lo hizo, todo perfecto. Solamente que no esperó que llegara Samuel. No obedeció las instrucciones. Y no era un tema ni siquiera de Samuel, era un tema de seguir las instrucciones, porque seguir las instrucciones nos va a garantizar que lo que está pensando Dios hacer se haga. Y cuando nosotros participamos de lo que Dios va a hacer, hay bendición para todos. Pero me llama mucho la atención cuando volvamos, dice, pues como vi que la gente se desbandaba, o sea, se desanimaba, se estaba desarticulando, se estaban yendo, me estaban dejando solos. Que tú no llegabas. Que tú no llegabas en el plazo indicado, ya le echó la culpa fue a él, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, o sea, le echó la culpa a todo el mundo, menos que él asumió su responsabilidad. Pensé, dice. Pensé, ¿cierto? Pensé. Y ahí en ese pensé es donde viene lo complicado de la situación. Saúl pensó y puso su pensamiento por encima de la instrucción que Dios le había dado. Pensó. Saúl pensó. Saúl no debía pensar. Saúl debía era obedecer puntualmente las instrucciones que le dieron.
Samuel no le dijo, mira a ver cómo se pone la situación y de acuerdo a la situación piensas, que eso es lo que normalmente nos ocurre a nosotros, que en medio de las situaciones complicadas comenzamos más bien a pensar y no a obedecer. Y no a obedecer. Nosotros no estamos llamados, qué pena decírselo así, nosotros no estamos llamados a pensar. Con Dios no estamos llamados a pensar. Estamos llamados a obedecer. A obedecer. ¿En dónde comenzó la caída de Saúl? Un hombre al cual Dios antesito dice que le transformó su corazón, lo volvió un profeta, cosa que no profetizaba, le dio una cantidad de dones, de recursos. Estaba diseñado para ser un muy buen rey, ¿cierto? Y que su reinado prevaleciera, y lo más seguro es que su reinado de la familia también, sus generaciones de relevo, pero llegó un momento donde a él se le había dado primero instrucciones, y sobre las instrucciones puso su pensamiento. Pensé. Saúl no debería pensar, Saúl lo que tenía que era obedecer. Nosotros no debemos pensar cómo hacer las cosas. El que ya pensó y las diseñó fue el Señor. Nosotros no debemos pensar sobre la vida, nosotros no debemos pensar sobre lo que tenemos. El que debió pensar es Dios. Y Él antes, mira qué bonito cuando dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano ya fueron pensadas las cosas para nosotros, para la familia, para todo lo que hacemos. Nosotros no debemos pensar, lo que nosotros debemos hacer es obedecer. Y más adelantico vamos a compartir algo de lo que es obedecer. Quien tenía que pensar es Dios. ¿Y qué es básicamente obedecer? Obedecer es simplemente vivir la vida como Dios ya la pensó. Como Dios ya la estableció, como Dios ya la estipuló. Él pensó, si nos vamos a Génesis en el comienzo, dice que todo lo que él iba haciendo, ¿qué iba diciendo él? Es bueno y en gran manera. ¿Acaso Dios improvisó? ¿Acaso Dios improvisó sobre lo creado? ¿Acaso Dios improvisó sobre mí, sobre ti, sobre nuestra relación, sobre los niños, sobre la familia, sobre sus familias? ¿Acaso Dios está improvisando y Él dice, no, qué pena con ustedes, fue que hice la versión 1.0, así como estos aparatos, ¿cierto? Entonces se nos hizo un dañito y algo que no pensaba, antes vamos con la versión 2.1, 2.3, no, Dios no está haciendo versiones de mejora. Dios la que hizo es bueno en gran manera, y es bueno en gran manera para todos aquellos. ¿Qué es obedecer? Es vivir la vida como Dios la pensó y como Dios la diseñó. Eso es vivir la vida. ¿Cuál es el tema acá? Que nosotros, aún ya sabiendo que Dios diseñó la vida, nosotros seguimos pensando la vida. Nosotros seguimos pensando la vida. Y el problema es que entre más pensemos sobre la vida, más nos vamos a alejar del que ya pensó y de la vida como debe de ser. La vida ya está pensada y diseñada. Por ejemplo, mire, para las familias ya la vida está pensada, ya los roles están pensados. Dentro de una familia hay rol de esposos, hay rol de padres, hay rol de hijos, hay rol de hermanos, de abuelos, todos unos roles. Esos roles ya fueron pensados. Y sobre esos roles ya hay un diseño de Dios. ¿Y qué tal si les compartimos algunos roles que se dan dentro de familia y cuáles son cómo deberían ser esos roles? Por ejemplo, vayámonos con uno. Entre padres e hijos. Mira lo que dice Efesios 6. Efesios 6. Ahí va a salir para que no tenga que correr a buscar la Biblia. Efesios 6 dice: hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Los hijos no debemos estar pensando qué hacer con nuestros padres. Nosotros no debemos estar pensando como hijos que si voy, no voy, si hago o no hago. Aquí ya está pensado. Y aquí ya está dicho: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Aquí aclaro algo. Esos padres también se deben hacer obedecer en el Señor, porque los padres
no le deben estar pidiendo nada a sus hijos que no sean en el Señor. Por eso dicen, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Si lo que les está pidiendo sus padres y lo que está diciendo sus padres está en el Señor, hay que obedecerlo. Tú y yo como padres le debemos pedir a nuestros hijos para ser obedecidos en el Señor. Nosotros como padres le debemos pedir cosas en el Señor a los chicos. Porque lastimosamente hay padres que piensan que deberían hacer los hijos, pero ese pensamiento no está articulado con lo que piensa el Señor. Aquí los padres no estamos llamados a pensar qué hacer con nuestros hijos, ya las instrucciones están claras. ¿Como cuáles? Instruirlos. Ajá. Para que sigue lo que le está diciendo a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es que el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida. Sencillo para nosotros los hijos. Honramos a nuestros padres, hay una promesa y nos irá bien. Ya no hay que pensar más. Ya no hay que pensar más. Es simplemente hacer eso y ya nuestra vida está diseñada con un propósito. Y mira lo que le dice a los padres. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. En otra versión dice, no lleven a ira a vuestros hijos. ¿Cuándo se lleva a ira a los hijos? Cuando nosotros pensamos qué deberían hacer ellos, pero nosotros no estamos pensando en el Señor. Casi siempre, cuando nosotros pensamos fuera del Señor para instruirlos a ellos, lo vamos a llevar a ira. Si no, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, papás, ¿qué hacemos? Nos metemos en el texto, en el diseño. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es simplemente el diseño y lo que Dios ha pensado sobre la humanidad. Si usted quiere saber Dios qué ha pensado sobre usted, su vida, su familia, pues métase a la Biblia, que ahí va a encontrar todo el pensamiento de Dios referente a lo que son nosotros los seres humanos y los roles y los propósitos de vida que tenemos. Eso en cuanto a padres e hijos. Esposos, deberes conyugales. Mira el deber tuyo. Primero los deberes de ella. Y luego los deberes míos como esposo. Mire los deberes conyugales. Ahí mismo, en el 21. Ahí mismo en Efesios. Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este me gusta mucho. Esposas, sométanse a sus propios esposos como ¿qué? Como al Señor, ¿cierto? Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Hermoso ese pasaje, ¿sí? Es de lo mejor que hay. Pero mira lo que viene. Cuando una esposa se somete, aquí dice someter y en otra versión dice sujetarse, o sea, agarrarse, sujetarse. Cuando una mujer, sujeta. Cuando una mujer se sujeta así a su esposo, que no lo deja ir, mire lo que dice. Esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mire, ¿para qué se entregó? Para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. O sea que ¿cómo te debo? En mi rol de esposo, ¿cómo te debo tener? Radiante. Sin santa. Mancha. Eso sí le gusta, sigue leyendo. Sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Vamos en el 28. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Pues nadie ha aborrecido, nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Mira que ya Dios pensó sobre el rol de pareja y Dios ya pensó también en los solteros, en los que están pensando en casarse, en los que están recién casaditos. ¿Qué pensó Dios sobre esos recién casaditos o los que se están pensando en casarse? Dice, por eso el hombre dejará
a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. O sea, yo me caso contigo, pero sigo viviendo donde mi mamá, sigo comiendo donde mi mamá. Yo me caso contigo, pero seguimos yendo donde mi mamá cada 8 días a que, bueno, toda una cantidad de cosas que ustedes sabrán. Dios ya pensó en qué hacer cuando alguien se quiere casar, cuando alguien quiere contraer matrimonio. Dejarán de ser dos, ¿cierto? Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Tienen que salir de casita, ¿cierto? Los dos se volverán un reino privado, comenzarán a tomar sus propias decisiones, y papá y mamá allá ya entramos a depender de nosotros. Tomamos nuestras decisiones, y como nos tocó a nosotros dos, lo que haya para comer, eso habrá entre nosotros, porque ya somos nosotros. Mire que ya Dios pensó, pero hay personas que piensan sobre esta situación y entonces no, y hay padres que, esto también va para los padres. Este es un mandamiento para los que se van a casar, pero también para los padres, que por favor, los hijos tienen que salir de casa. Ese tema de que no, aquí esta casa es muy grande, venga, le armamos un cuartico y aquí entre todos la pasamos rico y todo el tema. No, eso es su pensamiento. Dios ya pensó sobre eso. Dios ya pensó y es lo que hay que hacer. Miremos qué más pensó Dios. Entre hermanos, amigos y conocidos, iglesia, trabajo, ¿qué piensa Dios sobre el trato entre nosotros como hermanos, hermanos de sangre, hermanos espirituales? ¿Qué Dios piensa sobre el trato de los amigos, sobre los conocidos, los vecinos, la iglesia, el trabajo, donde quiera que vaya? Nuestro prójimo. El prójimo. ¿Dios qué pensó sobre eso? Mira lo que dice Efesios 4 también, Efesios 4:4. Por eso yo, aquí habla Pablo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables. Siempre, cuando dice siempre, es independientemente de la situación en que estemos viviendo. Yo sé que por estos días que estamos allá todos junticos, esas diferencias entre hermanos y todo eso comienza a generar un estrés, una cantidad de cosas, y entonces en medio de esa situación, así como estaba Saúl, comienzan a pensar, ¿cierto? Yo debería irme, yo debería no hablarle a este, yo debería hacer que parezca un accidente. Pues de todo se piensa, eso sí, tenlo por seguro. Yo debería, no, usted no piense sobre eso. Ya está pensado. ¿Qué dice? Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Qué tenemos que hacer? Mantener, ¿cierto? La paz mediante el vínculo, ¿cierto? Mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Nos han llamado a tener paz. No piensen nada por encima de todo esto. Nosotros no tenemos que pensar, tenemos que obedecer. Obedecer. Y miren lo que sigue diciendo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entre hermanos, ¿cierto? Con honradez. Yo no le tengo por qué quitar nada a mi hermano. Lo que es de mi hermano es de él. Si yo le quito algo a mi hermano, no estoy pensando de acuerdo a los principios de Dios y estoy desobedeciendo. Yo no le debo quitar nada a nadie, así sean las circunstancias que sea. Yo tengo que ser siempre honesto con las personas que están a mi lado. Tengo que ser transparente. Tengo que ser justo en la medida cada uno. Si no lo hago, quiere decir que esos son mis pensamientos. Y ahora vamos a ver cómo termina Saúl por él haber pensado cómo era la vida. Nosotros no estamos para pensar cómo es la vida, ya Dios la pensó. Y el llamado es a obedecer. El llamado es a obedecer. Y hay una cantidad más en la iglesia, ¿cierto? Sométanse a sus autoridades civiles, eclesiásticas. Muchas veces en la iglesia ha pasado que comenzamos unos procesos con personas, estos procesos les comienzan a tallar, les comienzan a doler, entonces comienzan a pensar: no, es que aquí esta iglesia es muy cansona, es muy estricta, los pastores me la tienen montada es a mí, no me dejan hacer lo que yo quiero. Y qué tremendo que hay personas que comiencen a ver a los pastores que Dios colocó para guiarlos, los comiencen a ver como un obstáculo y comiencen a pensar, ¿cierto?
definitivamente yo no debería estar acá, yo me debería ir para otra iglesia, claro, como hay personas buscando lugares donde le digan lo que ellos quieren escuchar. Y cuando les dicen, Saúl fue uno de esos. Saúl, si trabajamos más el texto, nos vamos a dar cuenta que lo que pretendía Saúl era complacer a la gente. El favor del pueblo. El favor del pueblo, y ahí fue donde él quedó. Yo le pido un favor. Yo sé que uno escuchar lo que quiere escuchar es muy chévere. Es muy chévere, pero ¿qué genera? Genera un círculo. Vicioso. Un círculo vicioso. Y el problema es que nunca voy a llegar a lo que Dios tiene diseñado para mí. Al propósito de Dios. Abrámonos a escuchar lo que no queremos escuchar y verá eso que no queremos escuchar y que nos duele, comienza a marcar un propósito totalmente diferente hacia donde vamos. Mira todo lo que dice sobre familia, lo que ya ha pensado Dios sobre la familia. Pero hoy día muchos han comenzado a pensar sobre la familia. Entonces mira, por ejemplo, a muchos nos está pasando como Saúl, que estamos pensando sobre lo que ya está pensado, estamos pensando otras cosas. Por ejemplo, la modernidad que dice sobre la familia, la modernidad. Dice, hombre con hombre y mujer con mujer y no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Eso es pensamiento de quién, de los seres humanos. Del hombre. Pero Dios piensa diferente sobre la familia. También otro pensamiento, ¿para qué tener hijos? Si esto está muy complicado, esto está muy difícil. Y más la situación que estamos viviendo. Y más la situación en que estamos viviendo. Entonces, ¿para qué hijos? Las parejas modernas, si piensan en unirse, es de acuerdo a su pensamiento, ¿cierto? Y vamos a tener hijos. Yo hago selección de personal y me ha pasado muchas veces, pero no nombro una en especial. Y ¿usted tiene hijos? Sí. Y le digo yo, ¿y cómo se llaman sus hijos? Entonces me dice Tita y Puchi. Entonces le digo yo, ¿y ese nombre quién se lo puso? No, es mi perrita y mi gatico. Pero son mis hijos. Esos son los hijos que yo quiero tener. Ese pensamiento de llamarle a las mascotas hijos, ¿eso es de quién? ¿De Dios? ¿O de los humanos? Del ser humano. Estamos pensando sobre algo que ya está pensado. Padres e hijos. No padres, hijos, mascotas. Eso es un pensamiento. Y me perdona la persona que me está escuchando en este momento, pero le estoy hablando desde la palabra. No José Lorenzo, sino la palabra, lo que dice la palabra. Por ejemplo, ¿qué más el pensamiento moderno que dice? Amigos con derecho, ¿cierto? Amigos con derecho y cada quien para su casa. Pues por ahí uno escucha eso, ¿cierto? Amigos con derecho y cada quien para su casa. Con derechos pero no deberes. Eso atenta contra el valor y la dignidad de las personas. No, la pasamos rico, nos vemos y ya cada quien para su casa. Eso es pensamiento de hombre y eso es un deterioro tremendo y cada vez hay más personas lastimadas y dolidas por este sistema. ¿Cierto? Otro sistema de pensamiento de hombres. La economía es a lo americano, 50-50. Usted aporta esto, usted paga esto, usted paga esto. Ah, no lo alcanza a pagar, es su problema. Es su problema, usted verá de dónde lo consigue, porque aquí es a lo americano, ¿cierto? Miti. No es así. Es una sola bolsa, ya no es el dinero suyo ni mío, es el dinero de la familia. Son los recursos de la familia y se distribuyen según el propósito que Dios ha dado a esa familia. Tú y yo tenemos que darle a este hogar y a esta casa y a esta relación, tenemos que conocer el propósito de Dios para nosotros. Dios va a traer unos recursos y esos recursos se van a invertir y se van a gastar según el propósito que Dios tiene para nosotros. En su economía, no, esto ya es un tema pues muy personal y de iglesia. Su economía debe estar bajo la cobertura y bajo la obediencia del Señor. Usted quiere saber qué es una economía obediente para que a usted no le falte ningún recurso. Busque a una persona que conozca seriamente de la palabra y que le oriente. Dios, qué piensa de la economía y cómo se maneja la economía. Esta área es bastante delicada, pero cuando uno la pone bajo la gobernabilidad del Señor, como Él lo ha prometido,
no habrá falta de ningún bien en nuestra casa, pero no como yo la pienso. Es que yo debería dar esto, debería convertir esto, yo mejor lo llevo a tal lugar. No, sobre eso ya está estipulado y usted debe entrar en obediencia en esa parte para que también tenga bendición del Señor. Y muchas cosas más. Mire lo que dice, dejarán de ser dos y serán una sola carne. No, es que esta es mi clave de mi celular y esta es mi clave y yo tengo mi propio espacio, yo tengo que tener mi propio, qué pena, pero entre casados no hay un propio espacio, entre casados no hay intimidades individuales, dejarán de ser dos y se volverán uno solo, una sola economía, unos solos planes, una sola relación entre los dos. A donde tú vayas yo voy, a donde yo voy tú vas, uno solo. Ese de que yo me voy solito, de que yo me voy solito, de que yo me voy por acá, eso es pensamiento suyo, no es pensamiento del Señor. Y muchas cosas más. Mira, volvamos a Samuel, y a mí me parece impresionante esto del Señor, que a pesar de que él había desobedecido y él pensó, le volvió a dar otra oportunidad. Vayámonos un poquito más adelantico a 1 Samuel 15, y miremos que Dios le vuelve a dar otra oportunidad y ya con esto terminamos por el día de hoy. 1 Samuel 15 dice, ¿qué era lo que pasaba? Le da una instrucción clara y le dice, mire, los amalecitas se opusieron cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, de la cautividad, y estaba atravesando el desierto. Iban a pasar por el pueblo de los amalecitas y los amalecitas no permitieron que el pueblo pasara por ahí. Eso les tocó que dar una vuelta gigantesca y no le facilitaron al pueblo de Israel pasar por ahí. Entonces ya Saúl como rey, entonces le dice, mire, los amalecitas se portaron mal con nosotros, entonces la instrucción que usted tiene es ir a acabar con ese pueblo, porque ese pueblo no me honra a mí, ese pueblo honra otras cosas, y acabe con todo. Acabe con el rey, con las familias, acabe con todo. Ese pueblo desaparece, ¿por qué? Por amor a Israel, por amor a los que hemos creído. ¿Por qué? Porque son pueblos que practican otras cosas diferentes a lo que Dios pensó y simplemente eso hace que se expanda la maldad y lógicamente eso puede llegar al pueblo escogido de Dios. Entonces por eso le dio esas indicaciones. Vaya y acabe con todo ese pueblo. Y mira lo que hizo Saúl. Le volvió a dar otra oportunidad. Mira lo que dice a partir del 13. Y cuando Saúl llegó, ¿qué fue lo que hizo Saúl? Sí, se fue a acabar con el pueblo, pero resulta que no acabó con todo. Sacó lo mejorcito, las vaquitas más gordas, el oro, las pertenencias más, mejores, las trajo, no mató al rey como era su orden, acabarlo, lo dejó con vida y se trajo lo mejorcito que tenían los amalecitas, se trajo lo mejorcito y no hizo lo que el Señor le dijo. Mira, cuando Samuel llegó, mira cómo lo recibe Saúl. Que el Señor te bendiga, esto lo está diciendo Saúl, que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor, ¿cierto? Y entonces dice Samuel, ¿qué significan esos balidos de oveja que me parece oír? O sea, esos chillidos de oveja. Le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué hay detrás? Si usted cumplió todas las instrucciones, ¿qué es el ruido que hay detrás de usted? Cuando no cumplo las instrucciones, va a salir un ruido delante de mí impresionante que no va a quedar oculto. Nada va a quedar oculto. Y miren lo que dice Saúl. Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek. Ya le comenzó a echar la culpa a las tropas, donde él es el rey. Él es el que da las instrucciones. Respondió Saúl, dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecérselas al Señor tu Dios, imagínate. Pero todo lo demás lo destruimos. Basta, le dice Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo, ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, átalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? No obedecer es ofender al Señor.
Mira lo que dice Saúl. El 20. ¿Qué dice? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje el prisionero de Agar, el rey de Amalek, Sí. pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas, Echándole la vacas, culpa. con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y hay algo que me sorprende, y es que Saúl siempre, nunca Dios nunca fue el rey, el Dios de Saúl. No. Siempre él hizo solamente obedecer, pero lo que tú decías ahora, una obediencia parcial. ¿Y por qué fue una obediencia parcial? Porque Dios no era su rey, no era el Dios del rey Saúl. Y él constantemente le decía a Samuel, tu Dios. Tu Dios, es tu Dios el que me dijo No que lo hiciera, Dios. no nuestro Dios, aunque Dios lo había ungido a él como rey. Aunque Dios lo ungió, y él dice que él profetizó, se movió en un ambiente diferente. Yo te escuchaba ahorita y yo pensaba, mientras tú hablabas, yo iba pensando, y muchas veces nosotros, este es un tiempo donde sigo pensando todo este tiempo, y Dios, estamos obedeciendo a medias. Muchas veces, y aún, mira, lo especial es que Dios ha dado un propósito. Dios tiene un propósito por tenernos a cada uno en nuestros hogares. ¿Y qué pasa? Pero estamos obedeciendo aún a medias. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir? Yo esta mañana pensaba y yo decía, bueno, Dios, meditaba en la palabra. Y cuando obedecemos a medias, estamos pensando en mañana. Ya estamos pensando en muchas cosas que va a pasar. Estamos preocupados por qué va a pasar mañana. Y empezamos a pensar y no a consultarle a Dios qué es lo que Dios tiene. No nos estamos aferrando en sus promesas, donde Dios muchas veces dice que Él es nuestro pastor, que nada nos faltará, que Él tiene pensamientos buenos. Y cuando Él dice tengo pensamientos buenos, no está diciendo me estoy equivocando con este tiempo que están ustedes en sus casas. Entonces, ¿qué vamos a obedecer? ¿Estoy obedeciendo o estoy temiendo? Porque los pensamientos que tenía Saúl eran pensamientos temerosos. Porque él era una persona complaciente, y cuando yo soy temeroso, yo soy complaciente con el hombre. Mira lo que le dice, no es cierto que aunque te creías poca cosa, ¿y de dónde saca Samuel eso? Porque cuando lo iban a ungir como rey, que ya lo habían escogido, estaba escondido. Pues se escondió porque le temía a la gente. Por eso después los invito a que lo lean, es apasionante. Por eso después de que Dios lo unge, hay una frase muy bonita que dice que después de ser ungido, Saúl se fue hacia su casa y Dios le cambió el corazón. O sea, lo sanó. Porque en la vida de Saúl se ve que había rechazo, que se creía poca cosa, a pesar de que era un hombre alto, de gran estatura, se creía poca cosa. Dios lo sacó, hizo una transformación en él. ¿Para qué Dios hace una transformación en mí? Para que no se me olvide quién es Él y que no se nos olvide en el camino. Mira lo que Samuel le respondió. Quiero devolverme un poquito. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl, le cumplió la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. Y del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Le está diciendo Saúl a Samuel lo que tú decías. No era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Y Samuel le respondió, y aquí familias, personas, miren esto, lo que Samuel les responde. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios, cierto? ¿O que obedezcan lo que Él dice? Le hace una pregunta a Saúl. El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención a las cosas más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Rebeldía, no seguir las instrucciones y no prestar atención. Arrogancia,
creer que yo manejo mi vida y creer que yo puedo pensar sobre mi vida, sobre la vida de mi familia, sobre mi empresa, sobre mi empleo, sobre mi economía, sobre mis hermanos. Eso es arrogancia. Y mire que la arrogancia es como el pecado de la idolatría. ¿Por qué la idolatría? ¿Qué es idolatría? ¿Cierto? Es todo lo que Dios me da a mí, delegárselo a otras cosas. La seguridad, la confianza, la paz. Si a mí la seguridad, la confianza y la paz me lo da la cuenta o me lo da una empresa, estoy siendo idólatra. Si a mí la seguridad, cualquier cosa de lo que Dios nos da, ¿qué nos da Dios? Seguridad, paz, tranquilidad. Todo lo que yo crea que otra cosa me lo puede dar, eso es idolatría. Por eso la arrogancia, ¿qué es? Es creer más en mí y creer que las cosas se deben hacer como yo quiera. Y esto no le diga a nadie, que nadie se dé cuenta, hagámoslo sin que nadie se dé cuenta, eso es terrible. Eso es arrogancia, es creer que yo tengo la verdad. Y eso es como pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Lo dijo Samuel a Saúl. Uno no debe pensar. Uno lo que debe de hacer es obedecer. Sabemos que Saúl no obedeció. ¿Y sabes por qué Saúl no obedecía? ¿Por qué? Porque no tenía una relación con Dios. Siempre se refirió como el Dios de Samuel. Toda persona, y yo los invito a algo y me invito a mí mismo, te invito a ti, revisemos qué tan obedientes estamos siendo al Señor. Solo una persona se vuelve obediente cuando tiene una relación personal con Él, cuando tiene una intimidad con Dios. ¿Quién era Samuel? Desde pequeño. ¿Quién era Samuel? Profeta. Y desde pequeño estuvo ¿dónde? En el templo. Fue puesto a los lados del sacerdote Elí, ¿cierto? Fue ofrecido por su madre era estéril, y fue ofrecido, Señor, si tú me das un hijo, lo traeré acá. Desde pequeño comenzó una relación, desde pequeño lo que me impresiona es que escuchó la voz de Dios. ¿Te acuerdas? Que Dios le hablaba en la noche, él estaba muy niño y creía que era Elí, porque estaba en la casa de Elí, y creía que Elí lo estaba llamando. Hasta Elí se dio cuenta que era Dios quien lo estaba llamando, tuvo una relación personal con él. ¿Quién fue Samuel? En la despedida de Samuel, que los invito a que lo vean, él reta al pueblo y les dice: díganme cuándo ustedes han visto que yo he desobedecido al Señor, que me he quedado con algo que a ustedes les pertenece, cuándo les he dicho lo que no es, cuándo los he tumbado, cuándo les he robado algo. El pueblo no tuvo ninguna queja de Samuel. Para que nadie llegue a tener quejas de nosotros, debemos obedecer. Pero para obedecer hay que tener una relación íntima con Él para poder escuchar su voz. ¿Por qué Saúl nunca obedeció? Porque no tuvo una relación personal con Él. Saúl por eso dependía tanto de Samuel. Él no tenía una relación personal con Dios, sino que dependía de Samuel. Y él nunca entendió que el Dios de Samuel era el mismo Dios de él. Nunca entendió eso. Por eso le quedó tan difícil obedecer. Por eso le quedó tan difícil obedecer. Familias, personas que nos escuchan, hay que tener una relación de intimidad con Dios. Hay que conocerlo. Él es un Dios que está dispuesto. Mientras pueda ser hallado, hay que buscarlo, porque eso también tendrá un límite. Mientras pueda ser hallado, busquémoslo. Entendamos lo que teníamos que pensar de la vida. El mismo Salomón lo dice. El mismo Salomón dice: ¿qué hay debajo del sol? No hay nada. Todo lo que hay ya fue hace tiempo y se repite. Mejor dicho, lo que quería decir Salomón es: no inventen. Ya todo fue inventado, fue pensado. A Dios no le quedó faltando nada de lo que nosotros necesitamos y debemos hacer. Nada, nada. Todo ya está pensado. Si sigues pensando, simplemente vas a tomar tu camino. Si obedezco, estaré en el camino del Señor, estaré obedeciendo. En estos días estaba escuchando una palabra con todo este tema del virus, que ninguna plaga tocará tu morada. Pero la sacamos del contexto. Yo los invito a que miren el contexto, y antes de eso hay una obediencia. Siempre hay una obediencia. Si usted quiere ser guardado, si usted quiere ser cubierto, si usted quiere ser prosperado,
Y prosperado no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tener una vida conforme al corazón de Dios. Solamente algo: no piense, obedezca, simplemente obedezca, simplemente obedezcamos. José Lorenzo, obedece, obedezca. Pero para saber qué debo de obedecer, debo conocer la palabra y debo conocer a ese Dios. Los invito a que cada vez más conozcamos a ese Dios. Y si hay alguien que nos escucha, que no tiene una relación personal con Él, yo le invito a que haga esta oración conmigo. Voy a orar primero por estas personas que de pronto no han tenido un conocimiento del Señor y desean conocerlo. Ubíquese lo más cercanamente posible a una iglesia de sana doctrina, donde se predique al Señor, no se prediquen ideas y pensamientos humanos, sino que se predique al Señor. Y no solamente que se predique la palabra, busque una iglesia donde se viva la palabra, donde usted vaya y sepa que se vive la palabra. Recuerde que dentro de vivir la palabra nos equivocamos, pero nos arrepentimos. Saúl nunca se arrepintió genuinamente. Busque una iglesia donde se viva la palabra, donde se viva ese amor, donde se viva ese perdón, donde se viva esa restauración, donde se viva esa humildad y ese reconocimiento. Voy a orar inicialmente por personas que no han recibido al Señor en su corazón y hoy desean hacerlo. Voy a orar por aquellos que están como medio tibios, ¿cierto? Como que sí, como que no, y a veces como para un lado y a veces como para el otro, coqueteamos con cositas, ¿cierto? Es que yo pienso que me debo divertir así, es que yo pienso, no, ya está dicho qué es lo que tengo que hacer, y ya luego oramos en general, y después de que terminemos vamos a conectar con una alabanza muy linda. Y qué rico que como familias, en ese altar que tenemos en nuestras casas por este tiempo, y que así seguirá, y en este programa, primero la familia, primero es Dios, claro que sí, pero acá primero la familia, primero Dios, eso lo sabemos y lo tenemos claro, pero Dios nos llamó a ser familia, primero la familia. Oramos. Señor, te doy gracias por las personas que nos escuchan por primera vez, y yo le invito a que haga esta oración. Señor, hoy reconozco que he estado alejado de ti. Hoy reconozco, Señor, que he estado dirigiendo mi vida más en mis pensamientos, en lo que yo creo. Y hoy quiero dejar de pensar en lo que es mi vida y quiero comenzar a pensar en la vida que tú diseñaste. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo, que moriste en una cruz por mí para salvación y vida eterna. Hoy renuncio a esa vida personal, y hoy decido emprender todo un camino de lo que son tus pensamientos sobre mi vida, la vida de mi familia y de mis hijos. Gracias por recibirme, gracias por abrirme las puertas del reino de los cielos, y te pido, Espíritu Santo, que me guíes a encontrar un lugar donde se viva la palabra y donde me enseñen una palabra viva y eficaz. Pero, Señor, también quiero orar por aquellos que te han conocido de alguna u otra manera y han dejado entrar en sus pensamientos un estilo de vida de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la modernidad de lo que hablamos ahora. Oro por aquellas personas que a veces sí, a veces no, que son llevadas como las olas del mar, que van y vienen, y que hoy, Señor, te están buscando. Y es correcto buscarte en todo tiempo y en todo momento. Oro, Señor, para que traigas una convicción genuina de lo que deben hacer. Oro, Señor, para que en este momento tú traigas una convicción de que no es lo que ellos piensan, sino que es tu obediencia, Señor. Padre, gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor. También, Señor, hoy en esta noche nos unimos, Padre. Así es, Señor. Por cada una de las familias que nos escuchó y nos sigue escuchando, Señor. Y Padre, gracias por esta enseñanza que tú nos diste en esta noche, Señor. Y Padre, permítenos, Señor, antes de ir a actuar, Señor, consultarlo contigo, Señor. Que nuestros pensamientos sean direccionados primeramente hacia ti, amado Dios. Tú has establecido tu verdad, Señor, que es lo que tú quieres con cada uno de miembro de nuestra familia, Señor amado. Y así como dice Jeremías 29:11, Señor, tú tienes planes, tú tienes pensamientos, Señor, de bien.
Tú tienes pensamientos, Señor, de bienestar para cada familia, Señor. Padre, que cada persona pueda entender, amado Dios, cuáles son tus pensamientos. Así es. ¿Qué es lo que tú tienes establecido para ellos durante todo este tiempo, Señor? Toda angustia, Señor, que ya se comienza a sentir en las familias, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué no tenemos, Señor? Toda angustia que haya de escasez, Señor, de pérdidas de trabajo, Señor. Hoy oramos, Señor amado. Porque yo sé, Dios, que tú tienes pensamientos para estas familias. Tú no los vas a dejar avergonzados, Señor. Permítele ser sensibles, Señor, y escuchar tu voz durante todo este tiempo. Padre, que ellos puedan conocerte a ti, el único Dios. Así es, Señor. El único Dios verdadero, el poderoso, el santo de Israel. Ese eres tú, amado Dios. Y yo te pido, Dios, que tú obres, que tú hables, que tú traigas paz a sus corazones, Señor. Tú eres su pastor. Tú eres, Señor, el pastor de cada familia. Tú eres, Señor, su redentor. Padre, hoy te pido que tú restaures, renueves cada manera de pensar, Señor, en cada una de las personas. Señor, todo temor a entregarte el todo de nuestra vida, Señor, porque tenemos miedo, Señor, a que tú reorganices, Señor. Por eso te entregamos a medias muchas áreas de pronto de nuestra vida por temor. Pero hoy, Señor, que sea el tiempo, Señor, de que tú te empoderes en nuestra vida como nuestro Dios. Ya no queremos hacer como Saúl, Señor, buscar que el Dios de mi mamá, el Dios de mi esposo, el Dios de... No, queremos una relación personal, Señor, porque tú te revelarás de una manera sobrenatural en cada familia. Padre, bendigo este tiempo, Señor. Todo este tiempo de las familias unidas, Señor. Yo sigo declarando, Señor, que será un tiempo de revelación. Será un tiempo, Señor, donde tú estás empoderando, tú estás capacitando, tú estás restaurando, Señor amado, cada propósito en los hijos, cada propósito en las parejas, cada propósito en los padres, Padre Celestial. Porque por circunstancias, amado Dios, se habían perdido. Habíamos actuado en nuestro pensar y no en el obedecer tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo bendigo las familias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el poderoso nombre tuyo, que es soberano, que es poderoso y majestuoso, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.